fisiología de la reproducción 1 y fisiología de la fisiología de la respiración 1, que es la parte pura de espirometría, y después fisiología de la respiración 2, que son la aplicación clínica de la espirometría, viendo las enfermedades como el asma bronquial, enfisema pulmonar. Después vamos a ver atelectasia, que son las 3 patologías más frecuentes del árbol respiratorio. Muy bien, entonces vamos rápidamente a la diapositiva. Esta parte de espirometría, como les digo, es eminentemente técnica. Tienen que sacar bien sus apuntes para que se les pueda grabar, y al sacar la bolilla en el examen final práctico, este es el pavor de los alumnos, ¿ya? No quieren sacar esta bolilla porque tienen dificultad para explicar la espirometría. Entonces, por eso ya yo les voy adelantando para que ustedes pongan atención y puedan grabar bastante bien los conocimientos de esta unidad académica. Muy bien, test de espirometría. ¿Cómo se la define a la espirometría? Se le define como una técnica que mide los flujos y volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias. Puede ser simple o forzada. En clases anteriores ya hemos visto los 4 volúmenes respiratorios, que eran volumen residual, volumen de reserva expiratoria, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Y para que se acuerden, les voy a decir la cifra de cada uno de ellos, o sea, la cantidad. Entonces, el volumen residual era 1.200 mililitros. El volumen de reserva expiratoria era 1.100. El volumen corriente, 500 mililitros. Y el volumen de reserva inspiratoria, 3.000 mililitros. Y después teníamos las capacidades, ¿no? Capacidad inspiratoria, después teníamos capacidad residual, después capacidad vital y capacidad pulmonar total. Solamente para que se recuerden, todos esos datos son importantísimos memorizarlos para poder interpretar la espirometría. Sigamos. Definición nuevamente: es una prueba básica en el estudio de la función pulmonar que mide el volumen del aire expirado que los pulmones pueden movilizar en relación con el tiempo. Entonces, fíjense ustedes que cuando vimos atrás también la parte de distensibilidad pulmonar y presión transpulmonar, que estaban íntimamente relacionados, hemos visto de que es importante la capacidad, es decir, el movimiento o flujo del aire dentro de los pulmones. Y habíamos visto de que el aire, es decir, fluía más rápidamente en las vías aéreas pulmonares, mientras más lleno de aire, valga la redundancia, esté el pulmón. Y el flujo ya es más lento a medida que el pulmón se va vaciando. Los equipos actuales relacionan volúmenes con tiempo y calculan los flujos y dibujan la curva flujo-volumen. Muy bien. Entonces, aquí tenemos esa famosa curva flujo-volumen del patrón espirométrico normal. Si ustedes se fijan, aquí cruzamos 2 variables. En el eje vertical, que es el eje de las Y, tenemos el volumen, ya, en litros. Y en el eje de las X, que es el horizontal, tenemos el tiempo en segundos. Entonces, cruzando esas 2 variables, el volumen y el tiempo, nos va a confeccionar esta curva del flujo respiratorio, que es la base de la espirometría. Entonces, en esta curva del patrón espirométrico normal, si ustedes se fijan, yo voy con mi apuntador, vamos a ver algunos elementos que son importantes para aplicar la fórmula y sacar realmente cuál es el verdadero flujo expiratorio, capacidad vital y flujo expiratorio en el primer segundo. Entonces, si ustedes ven, aquí, sigan mi apuntador, desde aquí, desde el comienzo, la línea basal de la variable horizontal que está en segundo, hacia arriba, fíjense, tenemos que está lo que se llama capacidad pulmonar total.
que esta es una de las capacidades que hemos visto. Y aquí tenemos la capacidad vital forzada, ya en el caso de la espirometría. Muy bien, entonces vamos a tener que cruzar flujo expiratorio, es decir, velocidad de flujo expiratorio, ¿ya? Pero puede ponerlo también en inglés un poco volcado, ¿no? Es flujo expiratorio máximo el primer segundo. Entonces vamos a dividir el flujo expiratorio máximo el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que es la que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Aquí tenemos, bueno, un ejercicio que yo he hecho que está con lápiz, no está muy nítido. Después vamos a volver a ver ese dibujo. Aquí está, yo lo he vuelto a hacer ya con todos esos valores y para realmente calcular ya la espirometría o el patrón espirométrico. El patrón espirométrico normal, fíjense, tenemos que aplicar la fórmula que es dividir la capacidad vital forzada, fíjense que está aquí, ¿ya? La capacidad vital forzada está en inglés, por eso está al revés, ¿no? Forced Vital Capacity, ¿no? ¿Verdad? Entonces, FVC. Pero si ustedes quieren ponerla en español, también pues la pone C, capacidad, B, vital, F. Como yo estoy poniendo aquí ya los valores para no complicarles la vida a ustedes. Entonces, fíjense que aquí, en un paciente normal, síganme en mi apuntador, en un paciente normal, la capacidad vital forzada es de alrededor de 5 volúmenes, o sea, 5 litros. Hemos dicho que aquí la parte el eje de las I, que es el eje vertical, fíjense, prácticamente es 5 volúmenes, o sea, 5 litros. La velocidad expiratoria forzada en el primer segundo es 4 volúmenes. Fíjense, de aquí hasta aquí, que aquí dice capacidad, es lo mismo que aquí, velocidad expiratoria forzada el primer segundo. ¿Ya? Entonces, si dividimos el volumen expiratorio, o sea, el flujo expiratorio forzado el primer segundo, entre la capacidad vital forzada, entonces el flujo expiratorio el primer segundo es 4, aquí está 4. Capacidad vital forzada, aquí es 5. Entonces dividimos 4 entre 5, nos va a dar a 0,80. Ese 0,80 lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Entonces, 80%. ¿Qué nos está diciendo? Cuando hacemos el examen de la espirometría, mandamos a la persona, al paciente, a hacer una inspiración profunda y prolongada, o sea, lo máximo de aire que pueda meter al pulmón. Entonces, cuando él está respirando, normalmente su flujo corriente, hemos visto que el volumen corriente es de 500 mililitros por segundo. Es decir, entra y sale 500 mililitros durante la inspiración y sale 500 mililitros durante la expiración. Entonces, en cada ciclo respiratorio. Ahora, fíjense que nosotros al paciente que le vamos a hacer la espirometría le vamos a decir, bueno, respire normal. Cuando llegue al final de la inspiración normal, cuando hay ese volumen de 500 que entra y sale, siga inspirando y siga inspirando profundamente todo lo que pueda. Entonces ahí va a meter aire y va a llevar su capacidad vital forzada alrededor de 5 litros. Ya, alrededor de 5 litros. Entonces después lo manda expirar con toda la fuerza y con toda la rapidez y velocidad que pueda. Entonces, un paciente que tiene el tracto respiratorio normal, paciente joven, sin ninguna patología pulmonar, es capaz de expulsar el 80% del aire que metió. Entonces, fíjese, si metió, es decir, llegó a la capacidad vital forzada de 5, va a expulsar 4 litros de esos 5.
Entonces, por eso es que si usted divide aquí en la fórmula de la espirometría, que es el volumen expiratorio, la velocidad del volumen expiratorio forzado del primer segundo sobre la capacidad vital forzada, va a dividir 4 dividido entre 5, da 0,80, lo multiplica por 100, da 80%. O sea, el 80% del volumen de aire que metió, es decir, lo expulsa en el primer segundo de expiración. Entonces, esos son los valores del perfil, es decir, espirométrico normal. Ahora, fíjense lo que sucede en un paciente que tiene una patología obstructiva, supóngase asma bronquial o enfisema pulmonar. Entonces, fíjense cómo los valores ya cambian un poco. En el caso de la capacidad vital forzada, fíjense, está alrededor de 4.5. Ya no está 5 como era el normal, pero está cerca de lo normal. O sea, no está muy alterado. ¿Ya? Pero fíjense, aquí capacidad vital forzada dice 4.5. Y la velocidad expiratoria forzada al primer segundo cae a 1.8. Fíjense, lo normal era 4. De esos 5 salían 4. Aquí de estos 4,5 sale solamente 1.8. ¿Ya? Entonces, si aplicamos la fórmula de la velocidad expiratoria forzada del primer segundo sobre la capacidad vital forzada, vamos a tener que dividir 1,8 dividido entre 4,5 da 0,40. Si eso lo transformamos en porcentaje, multiplicándolo por 100, da 40%. Entonces, fíjense ya, en las personas que tienen una patología obstructiva, en la expiración forzada, solamente consigue botar o expulsar el 40% del aire que metieron. Sin embargo, el paciente normal, fíjense, expulsaba el 80% en el primer segundo. Acá ya cae a 40% lo que ellos consiguen expulsar en un segundo en el caso de que tenga una patología obstructiva. Y si la patología es restrictiva, por ejemplo, las patologías restrictivas generalmente son cuando hay fibrosis pulmonar. Entonces, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar tienen una patología restrictiva. ¿Y ahí qué va a pasar? Fíjense que la capacidad vital forzada está baja también. Fíjense, cae para 2.8. Aquí en el obstructivo caía para 4.5, caía muy poco. Acá ya en el restrictivo cae bastante, fíjense, 2.8. Y la velocidad expiratoria forzada del primer segundo cae para 3.1. ¿Ya? 3.1 la velocidad. Está también baja, pero no cae tanto como el obstructivo. Entonces, si aplicamos la fórmula volumen expiratorio el primer segundo, velocidad expiratoria primer segundo sobre la capacidad vital forzada, tenemos que dividir 2,8, ¿ya? Aquí es que está el errorcito, ¿ya? Aquí tiene que ser al revés. Esto tiene que corregir, ¿ya? Entonces, si la fórmula es volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre capacidad vital forzada, entonces tiene que ser aquí 3,1 dividido entre 2,8. Y eso da 0,90 igual 90%. O sea, el resultado está correcto. Solamente que aquí, en la fórmula está correcta también. Pero los valores de la aplicación de la fórmula, en vez de decir 2.8 sobre 3.1, es al revés. Porque siempre tenemos que dividir la velocidad expiratoria al primer segundo, que es 3.1, sobre la capacidad vital forzada, que es 2.8. Entonces tiene que invertir esos dos valores y le va a dar ese resultado correcto que está ahí. 0,90 lo multiplican por 100 y el 90%. Entonces, fíjense que en el paciente que tiene una patología restrictiva como una fibrosis pulmonar, el 90% del aire que metió lo bota en el primer segundo. Pero ustedes dirán, entonces, ese paciente está perfecto, está chalinga. Pero no, porque en ese caso hay que considerar también su capacidad vital forzada, que está bajísima, fíjense, 2.8 nomás consiguió meter,
y su volumen expiratorio forzado al primer segundo, 3.1 contra 4, que es el normal, la velocidad de flujo expiratorio, y la capacidad vital forzada es 5, el normal, aquí está 2.8. Su volumen de flujo expiratorio al primer segundo, el normal es 4, y aquí está 3.1. Entonces, aquí tenemos que ver también esos otros valores, porque si nos fijamos solamente en el resultado final de la fórmula que da 90%, está superior al 80% del normal. Pero está 90% porque bajan simultáneamente la capacidad vital forzada y el volumen de flujo expiratorio del primer segundo. Muy bien. Y el patrón espirométrico de las patologías mixtas, o sea, ahí donde hay obstrucción y hay también fibrosis. Entonces tenemos capacidad vital forzada 3,1, volumen expiratorio forzado al primer segundo 1,2, y si dividimos 1,2 de 3,1 nos da 0,38 igual 38%. Entonces aquí también de todo el aire que mete adentro, solamente el 38% lo expulsa el primer segundo. Entonces aquí están bien detalladamente, ya ustedes van a tener de tarea volver a este cuadrito. No se olviden de ver este errorcito que está aquí, que yo me he olvidado de arreglarlo. Lo vamos a arreglar inmediatamente, acabe la clase, voy a arreglarlo. Entonces aquí en vez de dividir 2.8 dividido entre 3.1, dividen al revés. 3.2, que es 3.1, que es la velocidad expiratoria forzada al primer segundo, sobre 2.8, que es la capacidad vital forzada, y le va a dar esto que está aquí, que está bien, 0,90 igual 90%. No, doctor, Muy, saldría diferente. ¿cómo? El resultado es diferente haciendo ese procedimiento, doctor. ¿Ustedes habían percibido eso? Sí, acabo de calcularlo. Ah, Sí, ya, doctor, por eso les digo. Por eso les digo, el cálculo, si usted lo hace así, pues exactamente como está así, le va a dar otra cosa, ¿no? Pero si invierte esos dos valores, o sea, divide 3.1 entre 2.8, le va a dar lo que está ahí, que es 0.90 igual 90%. ¿Está correcto? ¿Está bien? No, doctor, igual no sale. A ver, espérense Sale un de ratito. otro. A ver, un 1,10 ratito. sale, doctor. Entonces vamos a ver. Sí. Aquí 3.1, a ver, espérense. 3.1 dividido entre 2.8 igual. Ana, tiene razón. Entonces, es 3.1. Lo que hay que corregir, yo sabía que había que corregir algo. Lo que pasa es que el valor, ese 3.1, tiene que estar como capacidad vital forzada. Y el 2.8 como volumen expiratorio forzado el primer segundo. Y en ese caso estaría bien la fórmula, lo de abajo. Entonces, fíjense, si ustedes dividen 2.8 dividido entre 3.1 igual, ahí le da 0,90, que es 90%. ¿Ya? Sabía yo que en uno de estos parágrafos, en uno de estos cálculos estaba algo invertido. Pensé que era en el momento de la fórmula, pero no, la fórmula con su valor está completamente normal. Lo que está invertido son los valores. O sea, entonces pongan ustedes ahí capacidad vital forzada 3.1 y volumen expiratorio forzado el primer segundo 2.8. ¿Está ok? ¿Yo para entender? Sí, doctor. ¿Sí? Cierto. Ya, perfecto. Entonces esa era la partecita que estaba errada, ya la había corregido. Muy bien, entonces vamos a seguir. Aquí está. Aquí nuevamente, fíjense. Aquí vamos a ver si se repite el error ese. 2.8. Acá también tiene que hacer lo mismo, ¿no? Porque se repite el error. ¿Está viendo, no? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces será repetido el error. Acá están solamente los padrones espirométricos. El normal, con sus valores que yo les he puesto, 5 de
Capacidad vital forzada, 4 de velocidad expiratoria forzada al primer segundo y da 80%. El obstructivo, 4.5 y 1.8. Entonces 1.8 entre 4.5 da 0.40, 40%. Aquí en el restrictivo, el que está en rojo, se vuelve a repetir el errorcito. Entonces, capacidad vital forzada tiene que ponerle 3.1 y volumen expiratorio forzado al primer segundo, 2.8. La fórmula está bien aplicada, es 2.8 sobre 3.1 da 0.90, que es el 90%, y el mixto está bien. Entonces, ahí también el error se repite, por eso hay que corregir. Muy bien, entonces aquí están los resúmenes normal, obstructivo y restrictivo. Entonces, fíjense las comparaciones. Capacidad vital forzada, fíjense el vector a ver, síganme el vector, fíjense que era 5, entonces es larguísimo, va desde acá, desde abajo hasta arriba, 5 litros. Y de esos 5 litros, bota 4, fíjense el vector un poquito más cortito, que es el del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Después del obstructivo, fíjense, acá tenemos la capacidad vital forzada, ya cae mucho, pues. Fíjense, ¿no? 3.1 era, y después 2.8, el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y acá está más parejo, o sea, está 3.1, a ver. Pero lo importante es que ustedes, yo puse este gráfico para que ustedes vean gráficamente la proporcionalidad entre lo que entra en la espirometría normal. Fíjense, entran 5 litros, un vector grande. Y de eso bota 4 litros el primer segundo. Un vector también largo, casi igual que el otro. Sin embargo, en el obstructivo también hay un vector medio, que es la capacidad vital forzada, y hay la mitad del vector de S, más o menos la velocidad expiratoria forzada al primer segundo. Y en el restrictivo, fíjense que hay 2 vectores medios similares, por eso es que la división da cerca de 1. Pues si fueran exactamente iguales, divide usted dos cifras iguales, le da igual a 1. 1 dividido entre 1, 1. 2 dividido entre 2, ¿cuánto? 1, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, por eso es que da 0,90 y es 90%. ¿Ah? Entonces, solamente para que vean gráficamente a través de la memoria visual, es decir, las diferencias entre la capacidad vital forzada en el normal, la capacidad vital forzada en el obstructivo, la capacidad vital forzada en el restrictivo. La capacidad, es decir, el vector del volumen expiratorio forzado al primer segundo en el normal, el volumen expiratorio forzado al primer segundo en el obstructivo, y el vector del volumen expiratorio forzado al primer segundo en la forma restrictiva. Sigamos. Muy bien, aquí lo mismo también. Normal, obstructivo y restrictivo. ¿Ya? Fíjense que estos valores no son matemáticamente exactos. ¿Ya? Están alrededor, fíjense. En alguna espirometría está alrededor de 80, ¿sí? 75%. En otro está alrededor de 40, 44%. Acá está alrededor de 90, 81%. Lo importante es que ustedes sepan que está alrededor de 80 el normal, alrededor de 40 el obstructivo y otra vez alrededor de 80 o 90 el restrictivo. ¿Ya? Aquí el resumen de los patrones espirométricos. Entonces aquí tenemos, fíjense, el patrón obstructivo, que hemos dicho, las enfermedades obstructivas en neumología son asma bronquial, enfisema pulmonar. Las restrictivas son fibrosis pulmonar. Y las mixtas son donde hay obstrucción y fibrosis. Generalmente son patologías de los mineros, por ejemplo, que trabajan en minas de sílice y asbesto. Entonces dan una patología respirando ese polvo de esos minerales en el socavón de la mina durante años. Es decir, producen una obstrucción en los pulmones y una fibrosis de los pulmones. Entonces tienen una patología mixta. Entonces la silicosis, que es la enfermedad de los mineros del sílice, y la asbestosis,
que es la enfermedad de los mineros que explotan el asbesto. Entonces, es una patología pulmonar mixta. Entonces, por eso es que aquí aparecen, fíjense, obstructivo, restrictivo y mixto. Generalmente la explicación le hemos dado del obstructivo y el restrictivo, pero ya el mixto es una combinación de ambos. O sea, ahí está más fregado el paciente, porque el obstructivo, fíjense que la capacidad vital forzada del obstructivo es casi normal, porque normal era 5, casi normal era 4.5 que tenía el obstructivo, ¿ya? En el restrictivo, esa capacidad vital forzada está baja. Ya hemos visto que llegaba, qué sé yo, a 3.1, 2.8, depende. Y el mixto también está bajo. Ahora, velocidad expiratoria forzada al primer segundo. En el obstructivo está baja. En el restrictivo está baja. En el mixto también está baja. Y ahora la fórmula, o sea, ese cociente que nos da esta fórmula, donde dividimos la velocidad expiratoria forzada al primer segundo sobre la capacidad vital forzada, está en el obstructivo está disminuido. Era 40. Normal era 80. 40. En el restrictivo estaba cerca de lo normal, hemos visto hasta mejor que normal. Nosotros dio 90%. Pero la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado están pues bajísimos. Entonces, es el resultado el que da normal, entre comillas. Es una normalidad patológica. La verdad que hay que saberla interpretar. Y en el mixto ya todo tenemos disminuido. La capacidad vital forzada, la velocidad del flujo expiratorio, el primer segundo bajo, o sea, disminuida. Y ya el índice, aplicando la fórmula, también nos da bajo, 38%, si ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces, este era 40, este era 90 y este era 38. Entonces, estos dos están bajos. Esta acá está normal, entendido, disculpen la palabra, que los otros dos de arriba, porque este tiene una mezcla de obstrucción en los bronquios y restricción en la parte vascular. O sea, esos mineros que respiran ese aire lleno de asbesto y sílice, que es un polvo infernal, se ponen máscaras, se ponen todo lo que ustedes quieran, pero igual pasa por todo y llega a tener fibrosis pulmonar. Entonces la expectativa de vida de esas personas antes, por ejemplo, las minas esas era 40, 45 años y se moría por una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Bueno, muy bien, sigamos. Entonces aquí vamos a ver clasificación espirométrica de la alteración ventilatoria. Entonces aquí vamos a ver los rangos que existen para catalogar la gravedad de esa alteración ventilatoria. Entonces vamos a ver índice de gravedad. Entonces, capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado o ambos. Entonces, cuando la capacidad vital forzada o ambos están, fíjense, con un límite de hasta 65%, hemos visto que lo normal estaba en torno de 80%. Si ya está en 65%, esos valores de capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado al primer segundo, es decir, han disminuido, en vez de dar 80%, están 65%, estamos en presencia de una alteración ventilatoria ligera. Cuando ese rango está entre 50 y 64, podemos poner 65 si quieren para acordarse mejor, 50 y 64, moderada. Cuando ese rango está entre 35 y 49, sería 50, mejor para acordarse, ¿no? De que está acá, estamos acá, o sea, el mínimo de acá es el máximo de acá y así sucesivamente. Entonces, lo importante es que te sepa, entonces, ligera, hasta 65% puede disminuir. Moderada, cuando disminuye hasta 50, de 50, o sea, está en el rango de 50 a 64%. Es grave cuando su disminución está en el rango de 35% a 49%. Y muy grave ya, menor de 35%.
Fíjense ya que estos menores de 35% tienen que estar en una terapia intensiva y tienen que estar intubados, ¿verdad? Porque eso es incompatible con la vida. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos la espirometría, el espirómetro, que ustedes ya lo han de haber conocido ahí en la parte práctica, si no lo van a conocer todavía conmigo. Y aquí tenemos entonces velocidad expiratoria forzada el primer segundo, dio 1.2 litros. Capacidad vital forzada dio 3 litros. Entonces aquí, fíjense, dio 40%, porque usted aplicó la fórmula. Velocidad expiratoria forzada el primer segundo dividido entre capacidad vital forzado igual 40% dio. Entonces aquí estamos en presencia con este valor de un paciente que tiene una patología obstructiva. ¿Verdad? Aquí está. Dice curva de expiración forzada en asma. El asma es una patología obstructiva. Entonces este paciente era un asmático y el valor de su espirometría está alrededor de 40%. Entonces es un perfil espirométrico obstructivo. ¿Ah? El asma bronquial, el enfisema pulmonar, etc. Muy bien. El patrón mixto, como decíamos, constituye una combinación del patrón obstructivo y restrictivo. Se presenta cuando coincide con una enfermedad obstructiva de la vía aérea, enfisema, con una enfermedad intersticial de tipo restrictivo, fibrosis. Entonces, cuando hay obstrucción y restricción, obstrucción se tapa el bronco. Restricción, es decir, no hay el intercambio alveolo capilar en los tabiques interalveolares. Eso es fibrosis. Entonces, fíjense, capacidad vital forzada disminuida, volumen expiratorio forzado al primer segundo disminuida, y el índice de la fórmula velocidad expiratoria forzada al primer segundo sobre capacidad vital forzada disminuida. Entonces, era lo que habíamos visto en el cuadro anterior, ¿no verdad? Aquí habíamos visto, el mixto era capacidad vital forzada disminuida, volumen expiratorio forzado al primer segundo disminuido, el índice que da la fórmula aplicada disminuida, ¿ya? 38%, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces vamos a ver aquí oximetría de pulso. Entonces esto acá se puso muy de moda, si ustedes se recuerdan, en plena pandemia. Ustedes han visto que la gente apavorada cuando morían como moscas en el mundo debido a la pandemia, que es una enfermedad nueva, no se conocía su tratamiento. Entonces mucha gente pasaba a la terapia intensiva, eran intubados y muchos de ellos morían, ¿no? Jóvenes, adultos, niños, de todas las edades. Entonces comenzaron a venderse los oxímetros de pulso, que se llama, ese aparatito que le ponen el dedo, que es pila, tiene una pilita, y le mide la saturación de oxígeno de la sangre. Entonces, cuando esa oximetría de pulso hay que saberla interpretarla. Entonces, si la saturación de oxígeno está entre 95 y 99%, ustedes ya deben saber, porque ya pasamos sangre nosotros en fisiología, y hemos visto que la saturación, la sangre sale del pulmón con 95 milímetros de mercurio. Estamos viendo la presión de oxígeno, PO2, y saturación de 97%. Entonces aquí estamos viendo la saturación. Entonces cuando esa saturación está entre 95 y 99, está normal. Cuando esa saturación está entre 91 y 94, hay hipoxia leve. Hipoxia es disminución del oxígeno en sangre, ¿no? Cuando esa saturación está entre 86 y 90%, hay una hipoxia moderada. Y cuando esa saturación está menor de 86%, hipoxia severa. Este es firme candidato para ir a terapia intensiva y ser intubado. Tener una respiración asistida, ¿no? Muy bien. Medición de flujo espirométrico máximo. Entonces aquí está explicando lo que se hace en la espirometría. En muchas enfermedades respiratorias, especialmente en el asma, la resistencia al flujo aéreo es más marcada durante la expiración, trayendo grandes dificultades para respirar. Esto ha llevado al concepto de flujo máximo expiratorio, que puede definirse como aquel flujo de una persona que expira con gran fuerza y cuyo aire expirado alcanza una velocidad y flujo máximo por encima del cual
no se puede aumentar por más esfuerzo que se haga. O sea, por eso es que usted al paciente que le está haciendo la espirometría tiene que mandarlo, bueno, señor, usted va a meter aire con alma, corazón y vida, hasta todo lo que pueda. ¿No? Entonces va a soplar, va a soplar, va a soplar, hasta va a llegar un punto que ya no va a poder soplar más, o sea, inspirar más, ¿no? ¿Verdad? Y ahí en ese punto se lo manda que expire también con alma, corazón y vida, aunque después le salgan hemorroides. ¿Ah? Y entonces va a llegar un punto en que por más que sople ya no va a salir aire, porque ya va a haber el volumen residual, ese volumen que es intercambiable, que ya no se intercambia y tiene que quedar ahí, porque si saliera ese volumen residual, el pulmón se colapsaría, ¿no verdad? Es lo que hemos visto, se recuerdan el famoso fenómeno del reflejo de Herring-Breuer, ¿no verdad? Que si usted no puede inspirar, 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 porque el pulmón estalla. Tampoco puede expirar, 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 porque se sale todo el aire y el pulmón se colapsa, ¿no verdad? Muy bien. ¿Se acuerdan del reflejo de Herring-Breuer o le estoy hablando en mandarín? ¿Ah? Sí, doctor. Entonces, ya estamos cerca de las terceros parciales, oiga, y después del examen final práctico y teórico, ya deben ser ya doctores en fisiología, ¿no? Muy bien. Flujo máximo expiratorio. El flujo máximo expiratorio es mucho mayor cuando los pulmones están ocupados por un gran volumen de aire que cuando están vacíos. La razón principal es que en el pulmón distendido los bronquios y bronquiolos se mantienen abiertos en parte por la tracción elástica que los elementos estructurales pulmonares ejercen sobre sus paredes externas. A medida que los pulmones reducen su tamaño, estas estructuras se relajan de forma que los bronquios y bronquiolos se colapsan con mayor facilidad por efecto de la presión externa y el flujo máximo expiratorio desciende progresivamente. Entonces, aquí en este parágrafo que le he leído rápidamente, dice lo siguiente: mientras más aire tenga el pulmón, dentro de esos límites fisiológicos que yo le hablaba del reflejo de Herring-Breuer, es decir, dentro de esos límites fisiológicos, cuanto más aire, cuanto más cantidad de aire tiene el pulmón, y mientras está expirando, el aire sale con mayor facilidad, fluye con mayor facilidad. Pero a medida que el pulmón se va vaciando y se va quedando sin aire, cada vez esa velocidad de flujo, de salida del aire de los pulmones, se hace más laboriosa, se hace más angustiosa. ¿Por qué? Porque a medida que se va vaciando ese pulmón, los bronquios y bronquíolos se van cerrando, medio colapsando un poquito. Entonces, no es lo mismo que ese aire salga por un tubo dilatado, ¿ya? Del bronquio o bronquíolo, que por un tubito que ya está colapsado y cuyo diámetro ya es más pequeño. Entonces, el pulmón la persona tiene que hacer más esfuerzo porque le ofrece mayor resistencia un tubo de menor diámetro para que pase el aire. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con esos flujos máximos expiratorios, etcétera. Esa es la dinámica respiratoria. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta aquí es la fisiología de la respiración 4. Ya vamos a ver de diagrama.